¿Me confirman si ya le están viendo, por favor? Sí, ya se ve. Y también se escucha. Ya, listo. Entonces, bueno, primero agradecer a todo el equipo CPC por la invitación. La verdad que es muy bonito estar nuevamente con todo el equipo de SOCEMI, así que espero realizar esa ponencia de forma práctica y sobre todo que ustedes se lleven algo el día de hoy. Bueno, como ya han anunciado, hoy vamos a hablar acerca de fuentes de información disponible y tipos de estudio. Y vamos a basar esa ponencia en tres objetivos que espero cumplirlos al finalizar la ponencia. Primero, que ustedes entiendan cuál es la importancia de tener la mejor evidencia posible. Luego, que ustedes conozcan cuáles son los tipos de estudio disponibles, ya sea que ustedes de repente quieran realizar algún trabajo de investigación o también tengan en cuenta que eso también preguntan en exámenes como el Salud, el ENAM, también hay una parte, un segmento que se dedica a esas preguntas y también pues que ustedes sepan cómo realizar esa búsqueda para tener esa mejor evidencia posible. Ya les voy a estar dejando también algunos enlaces o algunas páginas para que ustedes puedan consultar y a posterior pues realizar sus búsquedas de forma independiente. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a iniciar rápidamente. El primer punto, como les mencionaba, es para aclarar por qué es importante tener la mejor evidencia posible. Y lo que vemos a diario, pues es que necesitamos información válida para resolver nuestros casos clínicos, ya sea que aquí hayan compañeros que ya están realizando su internado, o de repente chicos que están realizando el externado, e incluso los que estamos resolviendo casos clínicos de forma teórica, de repente en nuestras clases virtuales y demás. Porque recordemos que nosotros como futuros médicos, a lo que nosotros tendríamos que apuntar es darle la mejor atención, el mejor tratamiento, el mejor procedimiento a nuestro paciente. Entonces, una forma objetiva de medir qué es lo mejor para el paciente vendría a ser, en parte, pues a partir de esos trabajos que tengan la mejor evidencia posible. ¿De acuerdo? Y también lo que se ha estado hablando, estoy segura que ustedes lo han escuchado en los dos últimos años, es acerca de la medicina basada en evidencia. ¿De acuerdo? A ver, voy a hacerles una esa partecita de aquí. Bueno, entonces estoy segura que todos ya han escuchado al respecto, pero hay puntos que tenemos que tener en claro acerca de ello porque ahora se ha vuelto tan popular que a veces nos olvidamos que de profundizar un poquito más en este tema. Entonces, la MBE lo que nos habla son de tres pilares que se tienen que trabajar en conjunto con el objetivo pues que el paciente tenga el mejor tratamiento posible. Y aquí se habla de tres pilares. El primero, trabajar con la mejor evidencia. El primero es trabajar con la mejor evidencia disponible y luego también esto conjugado con la pericia, con la práctica clínica y por supuesto, y muy importante, vendrían a ser los valores y preferencias del paciente. Entonces, ojo con eso, que aquí no se habla de una tiranía de la evidencia que algunos llaman, es decir, que papelito manda, lo que dice ese estudio lo voy a hacer, así tampoco es, sino que también tenemos que tener en cuenta, pues, la experiencia, ¿no?, clínica del médico tratante y como mencioné, todas las preferencias que pueda tener el paciente de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su cultura y demás características que nosotros no podemos dejar de lado. Ahora, también existen estos 5 pasos para que nosotros apliquemos lo que es la medicina basada en evidencia y todo va a empezar siempre de un problema, ¿no?, de una pregunta clínica. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser desdoblar, convertir una pregunta normal en una pregunta, digamos, de investigación, ¿no? Una que tenga forma. Estoy segura que ustedes ya en ponencias pasadas han hablado de la estrategia PICO, ¿no? Que te permite identificar cuál es tu población, cuál es tu intervención o tu exposición, cuál es tu comparador y cuál es el resultado que tú quieres obtener. Luego, ¿qué vas a hacer? Lo que estamos trabajando el día de hoy en esta ponencia es buscar la mejor evidencia disponible, ¿de acuerdo? Para ir al siguiente paso donde vamos a evaluar esa evidencia que hemos encontrado, porque nosotros no nos vamos a quedar únicamente con, digamos, con, entre comillas, la mejor evidencia, sino que nosotros también tenemos que hacer una lectura crítica de la misma, analizar si es que de repente
ha sido realizado bien ese trabajo, o desde cosas mínimas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un tratamiento en ancianos, tengo que verificar que la población del X trabajo, pues también haya sido en el mismo grupo poblacional, ¿no? Al menos en el mismo grupo etario. Entonces, son cositas que de repente son básicas que nosotros podemos verificar para finalmente pues tener la mejor evidencia de acuerdo a nuestra población. Ahora, luego tenemos el paso 4, donde ya vamos a aplicar la información, ¿no? Conjunto con la experiencia clínica que nosotros podamos tener, ¿no? Dentro de lo que hayamos aprendido de repente a lo largo de nuestra carrera. Y como les mencionaba, los valores y preferencias del paciente. Por eso se habla siempre que tenemos que estar comunicándonos con ellos para mencionarles todos los beneficios y posibles daños que puedan traer consigo un medicamento. Y algo que es muy importante es también los costos del fármaco, porque, bueno, gran parte pues, de los pacientes a veces no están asegurados, entonces ellos van a tener que asumir ese gasto y es bueno mencionarle y preguntarles pues si van a poder hacerlo o no, y a partir de ello se toma una decisión. Y por último paso, bueno, aquí tenemos evaluar los resultados, ¿no? Entonces, no nos quedamos simplemente con aplicar algo, sino que después de un tiempo nosotros tenemos que evaluar si es que este determinado tratamiento, procedimiento está teniendo algún efecto positivo, o si no es así, pues nosotros estamos en la facultad de cambiarlo, ¿no? Por algo mejor. Bien, entonces seguimos con el siguiente punto, que vendría a ser los tipos de estudios disponibles. Entonces vamos a tratar ahí de ir poniendo algunos ejemplos para que esa parte quede bien claro. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber es que hay dos grandes brazos, ¿no? Que vendrían a ser los estudios primarios y luego los estudios secundarios. Entonces, dentro de los estudios primarios vienen a ser lo que los investigadores van a sacar de primera mano, como se dice. Entonces, es por eso, bueno, que se llaman primarios o también denominados estudios originales. Listo. Mientras que los estudios secundarios son los que se van a hacer a partir de esos estudios primarios, ¿no? Sobre todo son unos tipos de síntesis, ¿no? Que, bueno, igual después voy a estar explicando de qué va un pequeño resumen de cada uno de ellos. Ahora, dentro de esos estudios primarios se van a dividir en estudios observacionales y estudios experimentales. Entonces, aquí lo que tenemos que preguntarnos es si los investigadores están realizando alguna intervención. ¿Y qué viene a ser una intervención? Todo lo que no pasa normalmente, ¿de acuerdo? De repente están aplicando un nuevo fármaco que no se usa normalmente, o están variando la temperatura, puede ser, están aumentando un hábito alimenticio nuevo, todo lo que no ocurre en la normalidad vendría a ser una intervención. Entonces, nosotros vamos a partir de eso responder. Si se realiza una intervención, vendría a ser un estudio experimental. Mientras que si no se realiza una intervención, estamos hablando de un estudio observacional. Ahora nos vamos con los estudios observacionales. Lo siguiente que nosotros nos tenemos que preguntar es si se relacionan las variables. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí nuevamente, si se relacionan las variables, estaríamos hablando de un estudio analítico, mientras que si no se relacionan, estaríamos hablando de un estudio descriptivo, que por lo general son estudios, por ejemplo, para hallar la prevalencia de determinada enfermedad en ICA, por ejemplo, prevalencia de dengue en ICA. Mientras que en los estudios analíticos, pues sí va a haber una relación entre variables. Y ahora aquí para identificar, porque hay varios tipos, ¿no? Aquí vemos los estudios de cohorte, los transversales y caso control. Lo que tenemos que identificar es qué pasa primero, la exposición a la intervención o el desenlace. ¿De acuerdo? ¿Qué se mide primero? Entonces, en el caso de los estudios cohortes, lo que se va a medir primero es la exposición y a posterior el desenlace. En el transversal se va a dar los dos al mismo tiempo.
Y en el caso control, primero el desenlace y luego la exposición. Entonces, ¿cómo viene a ser eso? No sé si ustedes, por ahí alguno, ha escuchado o ha leído un trabajo que te habla que el consumo de palta disminuye el riesgo cardiovascular. Ya, bueno, no sé si alguno ha entrado a la parte de metodología. Por ejemplo, ese es un estudio de tipo cohorte. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Más o menos en 1980 y pico empieza esta cohorte, de acuerdo, en la cual ellos han realizado una intervención que en este caso era aumentar a la dieta de una población la palta, el consumo de palta. Entonces, conforme pasaban, si no me equivoco, cada 5 años han ido midiendo cómo había el riesgo cardiovascular y pues de esa manera han encontrado pues que disminuye el riesgo, ¿no?, cardiovascular. Entonces, a lo que voy es que primero que se realizó la exposición, que en este caso es el consumo de palta, y después, ¿no?, han ido midiendo lo que es el desenlace, que en este caso fue la disminución del riesgo cardiovascular. Espero que se me haya entendido esa parte. Ya, luego tenemos los estudios transversales. Esos vendrían a ser, digamos, como una fotografía de lo que está pasando en el momento. Entonces, a diferencia de los otros dos estudios, este no nos va a determinar causalidad. Por ejemplo, yo mido asociación entre obesidad y ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces me sale que, bueno, hay un resultado estadísticamente significativo, hay asociación entre variables, pero yo no puedo decir si la obesidad es consecuencia de la ansiedad o viceversa, ¿de acuerdo? Porque simplemente he medido dos variables en un momento determinado y no puedo determinar cuál fue el origen de la otra, si uno fue el origen de la otra variable. Finalmente tenemos los estudios caso-control, donde vamos a empezar en el desenlace y vamos a partir de él encontrar cuál ha sido la exposición. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a los pacientes que han desarrollado, que tienen cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Y a esa población yo investigo cuáles han tenido, quiénes han fumado de forma activa. ¿De acuerdo? Entonces aquí primero lo que estoy midiendo es el desenlace y a partir de él estoy buscando la exposición. Entonces esa vendría a ser la diferencia entre esos tipos de estudios analíticos. Bien, ahora nos vamos al estudio experimental, en el cual recordando que la característica era que estábamos realizando una intervención. Ahora aquí lo que nos tenemos que preguntar es si van a ser aleatorizados, es decir, si van a ser divididos los grupos, del grupo de intervención y control, al azar o no. Entonces, si eso va a ser dividido al azar, se va a hablar de un ensayo clínico aleatorizado, también denominados ECA, y si no, vendría a ser un estudio cuasi experimental, y así de fácil. ¿Ya? Ahora nos vamos a los estudios secundarios, que como mencionaba, son hechos a partir de estudios primarios. Ahora estoy seguro que aquí ustedes han escuchado bastante de revisiones sistemáticas, de las guías de práctica clínica, ¿no? Ya que pues sí son los estudios que ahora, digamos, son los que más leemos porque eso es precisamente ese es su objetivo, ¿no? Sintetizar varios, varios estudios primarios. Entonces, bueno, ya vamos a hablar igual después con mayor detenimiento de cada uno de ellos. Bueno, también tenemos las guías de prácticas clínicas, que la característica aquí es que van a emitir recomendaciones, ¿de acuerdo? Ya luego les voy a estar diciendo dónde pueden buscarlo y demás. Luego tenemos otros tipos de estudios que de repente son un poquito más desconocidos. Por ejemplo, el Scoping Review, que permite una especie de mapeo de estudios, y los Network Meta-análisis, que lo que permite es establecer, digamos, relaciones indirectas a partir de estudios que ya han medido variables de forma directa. La verdad sí es un poquito complicado de entender, pero lo importante es que ustedes sepan que todos estos son estudios de tipo secundario. Ahora, siempre se habla de una pirámide, ¿no? De, digamos, cuáles son los estudios con mayor calidad de evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, esa pirámide viene a ser
así, ¿no? Los que están en la parte de arribita, por si acaso es aquí nomás es la pirámide, ya. Los que están en la parte de arribita, digamos, son los que van a tener mejor evidencia, mejor información y demás. Y vamos a ver pues que en la base van a estar los estudios primarios, ¿no? En los cuales pues van a ser un poquito más voluminosos, pero lo bueno de esto. No se te escucha. Parece que ha tenido un problema con su... Hola, Ah, ya, sí, se desconectó. ya. No te preocupes. Rayos, ya. A ver, ahí seguimos. Uy, no. Ya. A ver, ¿dónde estaba? Ya, le decía que hay una pirámide que siempre recomiendan, ¿no? Entonces, teníamos en la base los estudios primarios, en los cuales les mencionaba que de repente son un poquito más tediosos de leerlo, ¿no? Porque vienen a ser más voluminosos, pero lo bueno es que aquí podemos analizar, pues, todo el riesgo de sesgo de cada uno de esos documentos y demás, ¿no? Bueno, luego vamos a tener las revisiones sistemáticas y, digamos, en la puntita lo de mejor evidencia y demás vendrían a ser las recomendaciones, ¿no? Que, como ya les explicaba, las vamos a encontrar sobre todo en las guías de práctica clínica. Entonces, bueno, aquí hay una pirámide, a ver, las voy a hacer, que es elaborada por, bueno, Ernesto Barrera, en la cual vuelven a mostrar todos estos tipos de estudios que ya les había mencionado, ¿no? Y como les mencionaba, si está más hacia arriba, va a tener mayor calidad de la evidencia, mientras que si está más abajo vamos a encontrar pues estudios que son un poquito más voluminosos, ¿no? Entonces, bueno, en la base tenemos los estudios primarios, aquí también ustedes pueden ir viendo dónde los pueden encontrar. Luego vamos a tener las revisiones sistemáticas, que vienen a ser una síntesis de los primeros. Luego vamos a tener las recomendaciones, que ya han sido elaboradas sistemáticamente en guías de práctica clínica, ¿no? Y finalmente ya, bueno, en la cima tenemos a los sumarios de referencia clínica, en la cuales encontramos repositorios tipo UpToDate y demás. Ahora, algunos mencionan que en realidad en la cima vendrían a estar únicamente las guías, ¿no? Bueno, siempre teniendo en cuenta que estas guías sean basadas en evidencia, porque hay algunas que simplemente son comentarios expertos y demás. Pero bueno, les decía que sí hay que tener cuidado porque en algunos casos, por ejemplo en los repositorios, no colocan las fuentes de la información. Entonces, eso se importa un poquito de repente a que nosotros podamos identificar algunas variables que pues no vengan al estudio que nosotros querramos realizar o de repente a la población que nosotros queremos estudiar, ¿no? Ya, a ver. Ya, lo tercero que les iba a explicar es cómo vamos a realizar la búsqueda bibliográfica. En realidad aquí les voy a dar conceptos chiquitos, conceptos claves, porque en realidad la ponencia es enfocada en otros puntos, pero siempre es bueno recalcar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo realizo la búsqueda? Siempre va a ser importante que ustedes puedan hallar las partes más importantes de su pregunta clínica y para eso les mencionaba que tenemos el acrónimo PICO, ¿no? Entonces, la P, acuérdense que va a ser de la población. Ahí vamos a escribir. La I va a ser de la intervención o en algunos casos la exposición. Recordemos que es todo lo nuevo que nosotros estamos realizando. La O va a ser del comparador. Comparador. ¿No? Que en algunos casos viene a ser el tratamiento usual o viene a ser un tratamiento placebo. Y finalmente el outcome eh, o el resultado, ¿no? Que nosotros queremos hallar. Ahora, toda esa estrategia nosotros lo vamos a unir con los códigos booleanos que estamos viendo por aquí. Entonces, el primer código booleano vendría a ser AND, que vendría a ser una intersección entre dos términos. Luego tenemos el OR, en el cual no solamente se va a buscar la intersección, sino que se van a buscar de forma independiente
un término A, un término B y su intersección. Y por último, tenemos el operador booleano NOT, en el cual, por ejemplo, vamos a encontrar todos los resultados de A que no tengan que ver con B, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más en la práctica, no se preocupen, pero sí es importante que ustedes sepan de la existencia de esos operadores. A ver, un ratito. Práctica para que puedan ver cómo es que se transforma la pregunta. A ver. Ya, entonces aquí nosotros tenemos una pregunta. Me menciona, para el tratamiento de la tuberculosis latente, ¿es mejor la rifampicina o la isoniazida? Entonces aquí nosotros tenemos que identificar primero cuál es mi población. En este caso sería pacientes con tuberculosis latente, ¿cierto? Entonces aquí obviamente no voy a poner todo eso, ¿no? Solo tengo que identificar cuáles son las palabras más importantes que nosotros podamos colocar en nuestro motor de búsqueda, ¿no? Y un consejo también es que siempre ustedes realicen la búsqueda en inglés. ¿De acuerdo? Eso les va a permitir acceder a mayor cantidad de información, porque muchas veces hay revistas que si bien tú estás enviando tu trabajo, por ejemplo, en español, pero siempre te piden que al menos el abstract, es decir, el resumen, lo subas en inglés. Entonces, al escribirlo en este idioma, en el inglés vas a tener mayor cantidad de resultados. Bien, entonces volvemos. Estábamos identificando nuestra población, dijimos que eran pacientes con tuberculosis latente, y entonces en este caso lo vamos a escribir así, latent tuberculosis, ¿no? Tendrás a tuberculosis latente en inglés, ya. Ahora, aquí tenemos que identificar cuál vendría a ser nuestra intervención, qué es lo nuevo que nosotros queremos aplicar. En este caso sería rifampicina. El comparador sería, en este caso, cuál es el tratamiento habitual, isoniazida. Y bueno, en este caso no hay un outcome, un resultado en específico, y eso no es problema. En realidad, con que nosotros tengamos al menos dos de esta estrategia, ¿no? Al menos dos partes de esta estrategia, ya tenemos bastante, no se preocupen si no tiene todo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hayas identificado todas las palabritas, ya tú puedes hacer uso de tus operadores booleanos. En este caso quedaría así, ¿de acuerdo? Latent tuberculosis, aquí le estoy poniendo entre comillas para que en este caso PubMed, vamos a hacer la búsqueda en PubMed, te lo lea como como si fuera una sola palabra, porque si nosotros lo colocamos sin comillas, me lo va a leer como si fueran palabras independientes, ¿de acuerdo? Y me van a salir infinidad de resultados. Entonces, aquí ven que hay un espacio, ¿cierto? Ya, entonces ese espacio también les menciono que PubMed lo lee como si fuera un AND, ¿de acuerdo? Ya, entonces, bueno, aquí está el otro término, que sería AND, rifampin, y aquí le estoy colocando el AND como para variar, pero ya saben que si simplemente le dejo aquí un espacio, igual PubMed lo va a leer como si fuera un AND. Y isoniazid. Entonces, a ver, vamos a ir a PubMed para ver si no los estoy estafando. A ver un ratito. Oh, ya. A ver. Y entonces, una vez que ustedes tienen oh, ya. Una vez que ustedes tienen su estrategia, vamos a ver un ratito. Ahorita les vuelvo a compartir, no se preocupen. Sería bueno que también nos sigan. No sé si pueden ir accediendo a PubMed. A ver, se los voy a enviar también el enlace por interno, a ver si también entra.
Ya estamos de nuevo. Y entonces, esa es la página principal de PubMed. Espero que sí la conozcan, ¿no, chicos? Son del Team CPC. Tienen que saber todos. Ay, no. Ya. Entonces, aquí lo que íbamos a copiar era nuestra estrategia de búsqueda. Sí, puede ser. Ya. Entonces, le dan a Search y ahí les van a salir pues todos los resultados, ¿no? Digamos que eso no es una búsqueda avanzada, pero sí es bastante sensible, entonces les va a servir. Bueno, y aquí también para mencionarles van a encontrar varios filtros que también son muy útiles. Por ejemplo, ese de aquí es en cuanto al año de publicación. Por ejemplo, hay algunos doctores que les dicen máximo ponme referencias de 5 años. Entonces ya tú, ok, entonces voy a ir hasta 2017, solo los que se han publicado en ese intervalo, 2017 a 2022. Y ya ven, de 351 resultados que tenía, ya bajó a 137. Luego, aquí también hay para colocar si únicamente quieres ver el abstract o quieres textos libres, ¿no? Después aquí, si quieres estudios tipo casos clínicos o, a ver, ¿qué más? O metaanálisis y demás. Aunque para eso, ahora les voy a enseñar cómo digitarlo para que también les salga los mejores resultados ahí. Después, bueno, también hay opciones para que busquen según grupo etario y demás. Y bueno, esas cosas que ustedes ya vayan siguiendo con eso. A ver, se ve mi diapos, se ven mis diapos, ¿no? Sí, sí se ve. Ya volvimos, ya, genial. Entonces, bueno, eso era en cuanto a la búsqueda. Igual ahorita vamos a seguir con ese tema, pero ya enfocados a determinados tipos de trabajo. Ya, entonces, ahora vamos a hablar acerca de los ECAs, que en este caso vienen a ser un estudio experimental realizado en humanos, ¿no? Donde los participantes van a ser, acuérdense, la característica que los diferencia de los cuasi experimentales es que esos van a ser asignados al azar. Al recibir una intervención, ¿no? Que vendría a ser el grupo experimental, versus los que no reciben nada o reciben el tratamiento convencional o reciben un tratamiento placebo, que vendría a ser el grupo control, con el objetivo de evaluar el efecto de las intervenciones. Y también podríamos agregarle ahí también con el objetivo de comprobar no todo lo que se ha demostrado en la parte preclínica, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el término de plausibilidad biológica. Hay veces que algunos fármacos, pues en teoría, deberían tener un determinado resultado favorable, ¿no? En el paciente y algunos se emocionan, pero cuando empiezan de repente, incluso llegan a la fase de 1 de ensayos clínicos, pues se demuestra que no es el resultado que ellos esperaban o de repente que hay más daños que beneficios. Entonces, para todo eso también es importante pues, realizar un ECA de forma adecuada. Ahora, dentro de las características que eso nos va a ayudar, o sea, es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando buscamos un ECA. Primero, saber si realmente estamos ante un ECA. Y para eso tenemos o sea, que encontrar algunas palabritas, por lo general dentro del título y del abstract, que vendría a ser, eh, bueno, ensayo, trial, después que sea realizado en humanos, ¿no? Que sea aleatorizado y finalmente que sea controlado. Ahora, también es importante saber cuáles son las fases de los ensayos clínicos. Eso también he visto que lo preguntan. Eso también he visto que lo preguntan frecuentemente. Ya, entonces les decía que esos ensayos clínicos van a tener 4 fases, ¿no? Importantes que nosotros tenemos que recordar. Entonces, aquí les he colocado también qué es lo que mide o qué es lo que se busca en cada una de esas fases. Vamos a tener una fase 1 que se va a realizar, bueno, aquí dice 20-80, puede ser de 10 a 100 personas también,
lo que van a medir es la seguridad y tolerabilidad de un determinado fármaco, ¿no? Luego vamos a tener una fase 2, ya con una cantidad mayor de participantes, y se dan cuenta cada vez es mayor, ¿no? En la fase 2 se va a medir lo que es la eficacia y también el intervalo de dosis. Luego ya vamos a una fase 3, donde vamos a confirmar la eficacia de ese fármaco en una población mucho más grande. Como ven aquí, aproximadamente ya 1.000, 3.000 participantes. Y si pasa esta fase, pues ya pasa por una revisión de la FDA, la cual ya confirma la inocuidad y eficacia del fármaco, y este puede empezar a ser distribuido, ¿no?, de forma comercial y masiva. Entonces ahí ya vamos a una fase 4, donde, digamos, esto ya es un estudio a larga data, donde vamos a medir efectos adversos, interacciones medicamentosas y demás. A ver, entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo aquí únicamente para mencionarles cómo es que ustedes pueden buscar estos ECAs en lo que es PubMed. Entonces, con el mismo ejemplo, la tuberculosis latente, mejor la rifampicina o la. Ya, entonces, a ver, son los mismos términos. Y aquí lo único que he aumentado es este término que lo he colocado entre paréntesis, ¿no? Donde te habla de randomized trial, que vendría a ser ensayos clínicos. Entonces, lo mismo, vamos a irnos a ver, nos vamos a ir a PubMed. Y a ver, vamos a aumentarle el término que les mencioné. Randomized trial. Y le damos a buscar. Entonces, bueno, aquí me están saliendo varios resultados. Por lo general, dentro del mismo título incluyen el término randomized trial. Ahora vamos a ver. A ver. Esos son análisis. Ustedes ahí ya también tienen que ver, de repente hay también estas revisiones sistemáticas elaboradas a partir de, a partir de ECAS. Entonces ustedes tienen que identificar cuándo es una revisión sistemática, cuándo no y demás. A ver, esa de aquí parece. Ya bueno, entonces, aquí, como les mencioné, ustedes tienen que identificar que hayan ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, el término randomized, que sea controlado. Aquí sería cosa de leer también dentro del abstract, que sea realizado en humanos. Y bueno, con todo esto, al menos ustedes que tengan la seguridad que están ante un ECA, y ya pues a posterior también hay varios filtros que ustedes tienen que realizar, ¿no? Para medir el riesgo de sesgo y demás. Pero bueno, al menos que quede claro que eso ustedes pueden añadir, ¿no? Para realizar una búsqueda en PubMed de lo que son de lo que son los ECAs. Ya, luego nos vamos a las revisiones sistemáticas, que vendrían a ser una metodología que permite la síntesis de la evidencia disponible. Ahora aquí, ¿cómo lo identifico? También bastante sencillo. Por lo general, en los títulos suelen colocar la palabra Systematic Reviews, que viene a ser revisión sistemática, o en algunos casos solo colocan la palabra metaanálisis, ¿de acuerdo? Ya que todo metaanálisis sí o sí es revisión sistemática, pero no ocurre viceversa, no toda revisión sistemática va a ser un metaanálisis, ¿de acuerdo? Si hay algunos criterios para que un grupo elaborador, para que los investigadores decidan, pues finalmente hacer un metaanálisis. Ahora, también puede pasar que dentro del artículo siempre hay información acerca del origen del artículo, donde ha sido publicado, y si el artículo menciona que ha sido publicado en Cochrane, también es muy seguro que sea una revisión sistemática, ya que esta base de datos pues suele publicar lo que son revisiones sistemáticas. Bien, ahora aquí también es muy importante tener en cuenta de cómo se evalúa el sesgo en este tipo de estudios, ¿no? El sesgo, cabe decirlo, son todas las variables que puedan alterar nuestros resultados. Entonces, aquí, bueno, eso es algo más teórico, pero también he visto que lo preguntan, por eso lo he colocado por aquí. Entonces, para que tengan en cuenta, si
estamos realizando una revisión sistemática, es decir, una síntesis únicamente de lo que son ECAs, podemos utilizar esos instrumentos que vienen a ser el ROP. Bueno, está acá, es el más común. Mientras que si estamos ante estudios que no son ECAs, pueden ser estudios observacionales, de repente, de todos los que hemos hablado, se pueden utilizar todos estos instrumentos, ¿no? El que es el Robbins 1, me parece que también el Robbins 2, el Newcastle Ottawa, el NIRS y demás. Ahora, similar a lo que estábamos hablando con la parte de los ECAs, es que nosotros queremos encontrar revisiones sistemáticas, lo que vamos a hacer es añadir esas palabritas al final de nuestra búsqueda, ¿no? En este caso vamos a colocar Systematic Review o Cochrane, ¿ya? Porque ya les expliqué que en esa base de datos suelen subir también esas revisiones sistemáticas. Bien, ahora tenemos otra pregunta clínica. Aquí nos menciona, en pacientes con COVID-19, la ivermectina es útil para disminuir la mortalidad. Entonces, a ver, aquí que sale. A ver, ya, aquí estoy colocando dos términos, ¿no? Tenemos el término COVID-19, SARS-CoV-2, definitivamente hay muchos más términos, ¿no? Puede ser, a ver, coronavirus, ah, neumonía también por coronavirus. Uy, aquí pueden ser muchísimos términos, pero he colocado dos como para explicarles cómo utilizar el operador booleano OR. ¿De acuerdo? Ya bueno, aquí la intervención que estamos buscando es ivermectina. El comparador, pues no estamos colocando aquí ninguno. Y aquí sí hay un outcome que vendría a ser mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia aquí, al final, vamos a colocar así, COVID-19, aquí vamos a utilizar el operador booleano OR. Recordemos que si le colocamos OR, no voy a buscar solo la intersección, sino también de manera independiente cada uno de los términos, que es lo que nos conviene aquí. ¿De acuerdo? Entonces, OR SARS-CoV-2, aquí le colocas paréntesis, no se olviden. Luego el espacio que significaba que aquí hay un AND, ¿no? Ivermectina and mortality. Y si queremos la revisión sistemática, le agregamos esto, ¿no? Systematic Review or Cochrane. Entonces vamos a ir nuevamente a PubMed. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya. Entonces le damos a buscar y ahí me van a salir, bueno, no hay muchos. Ahí vemos, ¿no? Que nos aparece Systematic Review y demás. Entonces, aquí, a ver, como les comenté, aquí es únicamente al menos verificar que en el título diga Systematic Review o Meta-análisis, ¿no? Mira, por ejemplo, en este caso dice ambos, a Systematic Reviews and Meta-análisis. Ahora vamos a ver si por ahí alguno dice Cochrane. A ver. Uy, parece que no. A ver, a ver. Bueno, acá hay uno. Ya ven, por ejemplo, este de aquí, en el título no menciona ni Systematic Review ni Meta-análisis, pero seguramente también nos está apareciendo en la búsqueda porque aquí aparece que es de la base de datos de Cochrane, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también es cosa que ya ustedes dicen en el extenso y que finalmente pues determinan si el trabajo les sirve o no. Ahora, también para mostrarles más o menos la estructura de una revisión sistemática, bueno, les muestro este trabajito que hicimos en conjunto con unos compañeros. Ah, ya. Entonces, bueno, primero, esta revisión sistemática o cualquier revisión sistemática va a tener la misma estructura que un trabajo, eh, bueno, lo que les han explicado, ¿no? Siempre va a tener la estructura IMRD con introducción, metodología, resultados y discusión. Entonces, bueno, empieza con el título, la afiliación, todo lo que es el abstract, y luego ya empieza pues con la introducción, hablamos de ahí, luego la metodología, ¿no? Aquí siempre lo que va a mencionar es que qué guía ha usado, ¿no? Para dirigir esta, como una especie de checklist,
en este caso de esta revisión sistemática, sea la guía Prisma, ¿no? Y también siempre van a mencionar el código de registro de los protocolos, porque ese tipo de protocolos siempre los vamos a registrar para que estén online, ¿no? Y en este caso, bueno, la verdad no sé si hay otro lugar donde se pueda registrar revisiones sistemáticas, pero por lo general siempre van a estar en Próspero, ¿no? Y siempre te van a brindar aquí su código. Luego, también es importante saber de dónde han sacado la data, ¿no? En este caso, pues se va a mencionar qué bases de datos ha buscado, ¿no? Aquí están todos. Y en algunos casos también mencionan cuál es la estrategia de búsqueda que se ha utilizado. Bueno, aquí también menciona los criterios de inclusión, ¿no? De repente que sean artículos originales. En algunos se dirán, solo he trabajado con ECAS, solo he trabajado con estudio, con estudios tipo cohorte. Entonces, aquí te van a mencionar todo eso. ¿De acuerdo? Luego te van a mencionar cómo se ha realizado la selección de los estudios, porque por lo general, bueno, en este trabajo no en específico, pero sí hay otros que hablan pues de temas bastante amplios. Entonces, cuando tú realizas la búsqueda en PubMed, supongamos, te van a salir unos 1000, 2000, 3000 resultados y todo eso lo tienes que pasar a un programa. En algunos casos se utiliza Ryan, hay otros también. Y lo que hacemos es que entre dos autores, ¿no? A veces formamos grupos de forma independiente, cada uno revisa la totalidad de trabajos, va seleccionando si de acuerdo a los criterios de inclusión que se han planteado está todo conforme, pues lo vamos incluyendo. Y si no, pues ya lo eliminamos, ¿no? Entonces luego se hace un match con el compañero, ¿no? Aquí menciona que se ha realizado por dos autores. Y en el caso que hay algunos trabajos en conflicto, ¿no? Que no llegamos a un acuerdo, no incluirlo, no excluirlo, ahí se consulta con un tercer autor, ¿no? Que hace una especie de juez, normalmente es el que tiene más experiencia en el campo, y pues con el que finalmente se decide si se incluye o no el estudio. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que detallar en esa parte de aquí, ¿no? Aquí les menciona, por ejemplo, que la selección de los estudios se ha realizado con dos personas. Eh, y luego, o sea, de qué programa se ha realizado el screening, ¿no? En este caso menciona Ryan, que es el programa que les comentaba, y la discrepancia se consulta con un tercer autor, ¿no? Luego te menciona cómo se realizó la extracción de la data, ¿no? Todos los resultados nosotros tenemos que extraerlo a veces en una hoja de Excel y demás. Luego, lo que les mencionaba, es muy importante que también dentro de un ECA, perdón, de una revisión sistemática, ustedes se fijen cuál es el riesgo de sesgo y cómo lo han medido. Entonces, en este caso, por ejemplo, se utilizó el instrumento de Newcastle Ottawa, ¿no? Adaptado para el tipo de estudios que nosotros estábamos haciendo y demás. Ahí abajo. Ya. Luego, también te menciona el análisis estadístico, cómo se ha realizado. En este caso nosotros no realizamos un metaanálisis, ¿de acuerdo? Entonces es específicamente una revisión sistemática que era lo que yo les mencionaba, no siempre uno conlleva al otro. Y bueno, luego se presentan los resultados, ¿no? Primero con un diagrama de flujo para ver cuántos trabajos se encontró en cada una de las bases de datos, eh, cuántos pasaron el screening, cuántos se eliminaron y demás. Todo es muy importante que nosotros lo podamos detallar, ¿no? Luego la metodología, la calidad de los estudios incluidos, las características. Eso de aquí es lo que nosotros sacamos del instrumento de Newcastle Ottawa, que como les comentaba, es para determinar el riesgo de sesgo. También es importante que ustedes lo lean, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que la mayoría tenía un riesgo de sesgo, pues, de, de 4, de 5. Entonces, bueno, eso fue uno de los criterios también para no realizar un metaanálisis. Bueno, entonces, básicamente eso es la estructura de una revisión sistemática y también van a presentar las características. En el caso que no hay un metaanálisis, por lo general, las características de los estudios van a ser muy, muy bien detallados, como para que ustedes puedan, para que sirvan, ¿no? En la revisión sistemática a manera de síntesis. O sea, ya no te tienes que leer cada uno de estos, ¿cuántos estudios hay acá?
creo que hay como 8 estudios, sino que en esta tablita pues ya tengas un resumen de todos ellos. Bien, entonces, bueno, básicamente es eso, ya de discusión y demás. Ahora volvemos a las diapositivas y seguimos con, ya, a ver, aquí tenemos acerca de las guías de práctica clínica, ¿no? Nos menciona que son documentos que emiten, como les mencionaba, lo característico es que te van a dar recomendaciones, intentando optimizar el cuidado del paciente. Esas van a ser basadas en revisiones sistemáticas de la evidencia y evaluando los beneficios y daños de las alternativas terapéuticas. Ahora, ten en cuenta que hay algunas guías que son basadas en opiniones de expertos, consenso de expertos y demás, que no tienen metodología estandarizada. Entonces, solamente para que uno lo tenga en cuenta, ¿no? Al momento de nosotros realizar una búsqueda, porque por lo general lo que te piden es que sea una que sí sea basada en evidencia, incluso te piden los niveles de evidencia según grade o demás. Ahora, también las fuentes, eso sí es muy importante, creo que ahí he visto bastantes chicos que van a entrar a clínicas y al menos, bueno, el año pasado, sí, rotamos con un doctor que sí nos pedía que en las diapositivas nosotros coloquemos nivel de evidencia, nos preguntaba de qué guías lo habíamos sacado, entonces es importante que ustedes sepan, digamos, de qué fuente ustedes se pueden fiar, ¿no? Entonces, vamos a tener, digamos, dos tipos de fuentes, unas que van a ser directamente de los grupos elaboradores y otras que ustedes pueden buscar en bases de datos, ¿no? Tipo PubMed, pero hay una que hay mejor, o hay más cantidad de lo que son guías de práctica clínica. Ya, entonces, en cuanto a grupos elaboradores, hay más, obviamente, pero yo les menciono estas que son las que al menos yo sí he consultado, que vendría a ser la de IETSI, que esa es la guía peruana, ¿no? Luego, la que trabajábamos con un doctor, que ustedes seguro lo deben conocer, que si no le pones el nivel de evidencia, ya no te quiere ver, es esa de acá, la de CNTech de México. También les voy a estar mostrando cómo se ve la página. Y bueno, las guías NICE, ¿no? Que son súper conocidas del Reino Unido. Bueno, en cuanto a la base de datos, tenemos Trip Database, que también ahorita les voy a estar mostrando cómo rápidamente, en realidad es muy sencillo realizar búsquedas allí. Así que vamos a ver. A ver. Entonces, esa de aquí es la página de, a ver, oh, ya. Esa acá es, bueno, la síntesis de las guías de IETSI. Aquí, como vemos, vamos a encontrar de diversos temas por especialidades y la verdad que me gusta esa aquí porque está muy bien organizada. Se los voy a pasar en el clase ya, por si alguno quiere, por si alguno quiere buscar. Ya, entonces, por ejemplo, a ver, queremos leer sobre ginecología. Entonces aquí encontramos los temas que ya están publicadas, ¿no? Las guías. Obviamente todavía faltan algunos temas, pero bueno. Por ejemplo, a ver, vamos a cansar de nota. Ya. Y aquí vamos a encontrar diversos formatos, ¿no? Hay uno que es versión extensa, también encontramos los anexos para ver a más detalle de repente algunas cositas que queramos evaluar. Luego versiones cortas, recomendaciones y flujogramas. Y aquí, bueno, esta parte en gris es sobre todo de metodología. Y aquí en celestito están las preguntas clínicas, bueno, las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí te hablan de biopsias, te hablan de pronóstico para la enfermedad. De verdad que les recomiendo que entren porque está muy bien detallado y se me hace muy dinámica esa forma de ver las guías. Pero si lo que ustedes quieren es pues leerse la guía en el extenso, que también está perfecto, lo pueden buscar así, ¿no? A ver, en internet salen sobre chicos. Pero bueno, ahí está. Siempre en la primera parte les va a hablar de toda la metodología de la guía, cómo salieron las preguntas de investigación, cómo es que ellos clasifican los niveles de evidencia y demás, y luego ya se van desarrollando cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, es cosa que ustedes vayan buscando para que estén listos cuando llegue la hora
de entrar a la parte clínica, ¿no? Ya, esa es la otra que yo les mencionaba, que es la guía mexicana, ¿no? La cual aquí, miren, ustedes entran a todo, aquí tienen todas las especialidades, ¿no? Nunca me va a defraudar esa guía, creo. A ver, por ejemplo, entran a infectología, le van a aplicar, ya, y aquí van a tener un montón de enfermedades. Entonces, ya micobacteriasis no tuberculosa. Y aquí te va a salir una versión corta y una versión larga de la guía. Entonces, simplemente es cosa que le des clic y ahí te va a salir toda la guía, ¿no? Para que ustedes ya puedan trabajar con esto. A ver, entonces igual se las voy a pasar por el chat. ¿Dónde está? Y finalmente les mencionaba de Trip Database, en la cual ustedes no se hagan problemas, simplemente escriben la patología. No, hay que ver, ya vamos a buscar pancreatitis aguda, por ejemplo. Y los filtros, ustedes hacen clic aquí en guías. Y ahí les va a salir un sinfín de guías. Aquí hay, mira, aquí hay guías NICE, ¿no? Que son de Reino Unido. Ahí les van a salir de un montón de países. Hay guías estadounidenses y demás. Incluso si ustedes quieren de un país en específico, ¿no? Le hacen clic aquí, aplican más filtros y ya es cosa que ustedes lo descarguen y vayan leyendo cada uno de esa información. Bueno, entonces, hasta ahí iba mi ponencia del día de hoy. Muchas gracias por la invitación y queda atenta a cualquier consulta.